Europeos, americanos y rusos nos hemos tirado desde la Guerra Fría hasta hoy fracasando. Por ejemplo, los rusos han diseñado esto, el misil balístico Iskander, un arma muy precisa y con una cabeza de guerra de 500 kilos. Mira cómo pulveriza una batería antiaérea de Patriot norteamericanos, fíjate en su enorme radio destructivo. Y podemos hablar del propio antiaéreo Patriot, y qué decir tiene que es una maravilla con mayúsculas de la guerra antiaérea. Cada misil puede alcanzar cerca de 4 veces la velocidad del sonido, y con más de 100 kilómetros de alcance, esta bestia es incluso capaz de interceptar un misil hipersónico. O al menos eso es lo que se cree, aunque para ser sinceros, lo cierto es que para interceptar un misil hipersónico el Patriot debe tener bastante suerte. O eso, gastar muchísimos misiles interceptores, lo cual es prohibitivo. Pero entonces, quizá os estéis preguntando en qué hemos fracasado exactamente. Y la respuesta es muy sencilla. Nos hemos olvidado de la cantidad, de las cifras, de la necesidad de tener armamentos fabricados en masa. Y como decía el dictador Stalin, la cantidad tiene su propia calidad. Y tenía buenas razones para afirmarlo, sus razones para pensarlo. Al fin y al cabo, la Unión Soviética fabricó 84.000 tanques y diseños basados en el T-34, con un gasto cercano a los 2.100.000 toneladas de acero solo en T-34s. En contraste, los alemanes diseñaron el Panther, la antítesis del T-34, ya que estaba diseñado como antídoto a este último y era mucho más moderno, pesado y complejo en cualquier apartado que queramos evaluar. Pero todo eso, ¿qué hizo? Que aquel diseño alemán fuera demasiado complejo. Y si no me creéis, atentos a esto, un pequeño detallito nada más. En un tanque normal, el tren de marcha usa ruedas de marcha que van en parejas paralelas. Un diseño muy sencillito. Pero no sé si alguna vez os habéis preguntado por qué no llenan todos los espacios entre las ruedas con ruedas para poder repartir mejor el peso sobre toda la Tierra. Pues en el Panther lo hicieron así, como veis. En lugar de ir paralelas las ruedas del tren de marcha, se distribuyen haciendo una especie de zigzag que permite distribuir el peso del tanque, ahora sí, sobre todo el suelo, de una forma mucho más eficiente. ¿Y cuál era el problema de hacer un tanque con este tipo de ruedas de marcha que eran más sofisticadas, mucho mejores que las del D-34? Pues que volvía el mantenimiento un coñazo, si me permitís la expresión. Limpiar ese tren de rodaje es que es mucho más difícil, ya que la suciedad se incrusta entre las ruedas. Cuando cae la nieve, se congelan y las ruedas se quedan pegadas entre sí. Y si una rueda de atrás resulta dañada, vas a tener que quitar previamente las ruedas de delante para sustituirla. Entonces este es el punto. En Estados Unidos, en Europa, en menor medida, pero también en Rusia, habíamos olvidado las lecciones de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, ese olvido se ha acabado de golpe. El golpe concretamente que se llevó Rusia inicialmente en Ucrania les hizo recuperar la memoria. Es cierto que la Fuerza Aérea Rusa fue incapaz de obtener la superioridad aérea. Es cierto que hasta el día de hoy se ven obligados a lanzar el 90% de sus ataques a una distancia muy prudencial de decenas de kilómetros. Pero también es cierto que los rusos han redescubierto el talón de Aquiles del diseño de vehículos de plataformas occidentales y rusas. Y es la cantidad. Y ahí es donde entra el Shahid 136, que es un diseño iraní, que apenas gasta en defensa comparado con los demás, que es baratísimo, y que en este caso sí, ha logrado cambiar la guerra de Ucrania. Es más, seguramente podemos afirmar que en el nivel estratégico de la guerra, con respecto a lo que había antes de 2022, es el arma más importante. No sé si decir que es decisiva, pero sin duda es una de las más estratégicas. Es más, los rusos, en el mejor de los casos, podrían fabricar un misil diario, es decir, que sus bombardeos sobre Ucrania serían insostenibles y su arsenal ya se habría agotado, de no ser porque ahora el grueso del trabajo recae sobre el Shahid 136 y diseños parecidos que son baratos y numerosos. Por eso íbamos a conocer el megaproyecto detrás del Shahid, porque el Shahid 136 vamos a conocer hoy sus tácticas, por supuesto, cómo atacan, cómo van en grupos, dentro de una partida de drones, cómo hace uno que se coloca un poco más arriba para ver mejor el terreno y guiar a los otros, todo eso lo vamos a ver en este vídeo. Pero sobre todo vamos a ver cómo se adaptaron los rusos bastante rápido y cómo lanzaron un programa industrial con un montón de dinero para poder producir miles de Shahid al año. 6.000 quieren producir este año. Así que quedaros aquí que yo os lo cuento. Un programa industrial y militar
que os va a resultar, estoy convencido, apasionante. Al menos a mí la investigación me lo ha resultado. Dicho esto, yo soy Yago Rodríguez, bienvenidos a todos los que formáis parte de esta comunidad interesada en asuntos militares en español, y ahora, ¡comencemos! Al principio de la invasión de Ucrania, los rusos lanzaron unos 300 misiles balísticos y de crucero, como se observa en esta tabla de lanzamientos diarios. Pero aquellas cantidades eran insostenibles, ya que se suele estimar que Rusia necesita reservar el 40% de su arsenal de largo alcance contra la OTAN, por si hubiera una guerra. Y ahora, atentos a esta noticia. Uno de los misiles de crucero más utilizados por las Fuerzas Armadas rusas fue el Kh-101. En 2021, el Ministerio de Defensa ruso planeó producir 250 misiles de este tipo al año. Es decir, que los rusos planeaban llegar a fabricar un misil al día antes de que empezara esta guerra. Del Kh-101, luego está el Iskander, luego están otros tipos de Kh, pero bueno, que básicamente la cifra de producción de uno al día durante ese año ya se consideraba una cifra a alcanzar, un objetivo. Es decir, que si los rusos de todos sus tipos de misiles ya lograban fabricar 4 al día, es decir, 1200 al año, eso ya es una cantidad tremenda, una barbaridad. O dicho de otra forma, si Rusia gastó 300 misiles los 4 primeros días de la guerra de Ucrania, se pulió la producción de misiles Kh-101 de todo el año en 4 días. Por eso era insostenible el ritmo de gasto de misiles de Rusia. Y por eso, ya en abril de 2022, cuando los rusos aún se lamían las heridas de la batalla de Kiev y preparaban el inicio de la primera campaña del Donbass, aparecieron los primeros informes que apuntaban al interés de Rusia en comprar drones iraníes. En abril del 22, Más aún, teniendo en cuenta que estos últimos acababan de abrir una gran fábrica en Dushanbe, la capital de Tayikistán. Aunque por supuesto el ministro de Exteriores iraní negó entonces que hubiera ningún tipo de contacto con los rusos a este respecto. Pero aunque el ministro de Exteriores iraní estuviera diciendo la verdad, lo cierto es que, viendo cómo se desarrollaron los acontecimientos, podemos estar seguros de que en algún momento del verano de 2022 esos contactos se produjeron y los rusos ya en verano del 22 tenían claro que necesitaban este tipo de productos en sus filas. El primer Shahid-136 sería derribado en Ucrania tan pronto como el 12 de septiembre del 2022, cerca de Kupiansk, región de Kharkov, y ya entonces había sido reetiquetado bajo su nominación oficial rusa, que es Geran 2, como se aprecia en las imágenes. Pero a los rusos no les bastaba con comprarle a Irán pues una serie de drones a precio de oro, no, ellos querían una producción propia y más asequible. Y así es como empieza el megaproyecto, el proyecto Lotka. Lotka significa barca en ruso, es decir, algo barato, sencillo de fabricar y no muy grande. Pero antes de explicaros este logro industrial, que vais a ver que fue increíble, dejadme explicaros una cosa antes. ¿Cómo se han usado los Shahid-136 en Ucrania? ¿Y por qué era tan importante para los rusos tener una fábrica dentro de su territorio? Vamos a verlo. A ver, hemos efectuado un pequeño estudio de costes, buscando en el mercado los componentes del Shahid-136. Por ejemplo, hemos averiguado que su motor se vende abiertamente en China por $21.900, o que los procesadores de Texas Instruments para el control de vuelo, que son bastante baratos, si los compras por cientos, como veis aquí. Entre todos, hemos estimado que la horquilla del coste de fabricación de un Shahid-136, incluyendo la mano de obra, pero excluyendo el transporte u otras tarifas, asciende a una cifra de entre 43.826 y $71.005. La variabilidad en el precio de esta horquilla depende fundamentalmente del tipo de mano de obra, si es iraní, si es rusa o de otro tipo, y de dónde importes los componentes, si lo importas de China, de Estados Unidos, de Irán o de Alemania, que también se hacía. ¿Cuánto vale en contraste el misil antiaéreo más barato de Estados Unidos? ¿Cuánto vale un Stinger de corto alcance? Pues depende, como todo. Marruecos, por ejemplo, en 2025 ha adquirido 600 misiles de la versión más moderna, especializada contra drones, por un monto de $825 millones, que incluye todo el mantenimiento y logística a 10 a 20 años, y posiblemente la integración en vehículos por un precio final unitario de $1.375.000 por misil. En una venta similar, anunciada en 2024, por ejemplo, Egipto pagó $740 millones por un lote de 720 misiles.
cerca de $1 millón por misil. Probablemente el Stinger de los rusos, es decir, el Igla o el Verba, pues es sensiblemente más barato. Pero a lo que voy es a que nos fijemos de entrada en el precio, que no lo es todo, pero que ya es importante. Estamos hablando de que el precio de un Shahid en comparación con el precio de un Stinger puede ser 20 veces menor. Y hablamos del misil antiaéreo más pequeño y barato que tiene Estados Unidos. Es decir, que este aparato no solo es competitivo por el precio, además muy probablemente es competitivo desde el punto de vista de la cantidad que puedes fabricar. Y ahora sí, voy a explicaros un poquito las tácticas del Shahid 136, que era lo prometido. Vamos a ver de qué van. En general, los drones Shahid 136 se lanzan de forma dispersa, es decir, desde muchos puntos de lanzamiento dentro de Rusia, Bielorrusia e incluso el Mar Negro. A partir de ahí se usan dos tácticas de bombardeo distintas. Los drones pueden lanzarse para converger de forma sincronizada sobre 2 o 3 objetivos duros, bien defendidos, como Kiev y Odessa, o pueden ser lanzados en pequeños grupos a lo largo de horas contra múltiples objetivos dispersos por toda Ucrania. Esta segunda estrategia permite sostener ataques continuos durante horas, fundamentalmente durante horas nocturnas además, provocando la activación de las alarmas antiaéreas y poniendo a prueba la resistencia de los operadores antiaéreos y de la población civil al sueño, a dormirse. Y la gracia de estas dos tácticas, en lanzar los drones de manera concentrada o lanzarlos de manera completamente dispersa a lo largo de muchas horas, es combinarlas las dos. Es decir, que hoy puede haber un ataque concentrado en el que lanzo de 100 drones 70 sobre Kiev, y mañana puede haber un ataque disperso en el que lanzo 100 drones por toda Ucrania repartidos de forma homogénea. ¿Qué logro con esto siendo Rusia? Pues logro volver loca a la defensa aérea, porque no sabes si concentrar tus defensas aéreas, si dispersarlas por todo el país o qué hacer, porque al final tienes que estar reaccionando a dos tipos de ataques que exigen un tipo muy distinto de defensa. Ahora bien, pero no, a mí no me vale con esto y a vosotros tampoco, que aquí venimos a hablar del aspecto técnico en profundidad. Cómo se coordinan esos ataques en detalle. Es decir, las tácticas de esos drones cuando vuelan, cómo evaden la defensa aérea, qué hacen. Vamos a verlo. En un plano general, podemos hablar de rutas de ataque principales, secundarias y de diversión. Las de diversión utilizan drones señuelo, que imitan al Shahid 136 y tienen peores prestaciones. Su misión es preservar el factor sorpresa y confundir a la defensa aérea enemiga, haciéndola creer que por ahí va un grupo de drones de ataque. Las rutas de ataque secundarias utilizan un pequeño número de drones y buscan objetivos de menor valor. Por ejemplo, pequeñas subestaciones eléctricas, fábricas de componentes de importancia limitada, barracones que podrían estar vacíos y en los que no quieres gastar mucho, etc. Por último, las rutas de ataque principales, como es obvio, concentran la mayor parte de los grupos de drones contra los objetivos, naturalmente, de mayor valor. Y por cierto, esto se combina con el uso de un cierto número de misiles de crucero y de misiles balísticos para complicar todavía más las cosas. A partir de ahí se cree que los grupos de drones siguen rutas fundamentalmente preprogramadas, con una navegación mediante puntos de referencia y sensores internos independientes del GPS. No existe, por cierto, confirmación de que exista una especie de dron comandante, es decir, un dron de superiores prestaciones que guíe al resto. Pero sí se cree que podría haber algunos drones que, quizás con algunos componentes un poco mejores o no, haga una labor de reconocimiento, vaya por delante y ofrezca datos a la flotilla de drones que le sigue, de tal manera que ésta pueda adoptar nuevas tácticas o, en fin, esquivar una zona donde se cree que hay defensa aérea ucraniana, este tipo de cosas. Pero como os digo, esto es muy secreto y hay muy poca información. Personalmente, yo lo que creo es que deben tener algún tipo de dron un poco más avanzado, de apariencia externa similar a un Shahid normal, pero que tenga equipos especialmente de guerra electrónica, que le permita saber, oye, aquí hay un radar de tiro, por tanto, aquí hay una batería antiaérea, por tanto, a los drones que vienen detrás les digo que esta zona hay que rodearla y evitarla, por tanto se da un rodeo, o eso creo yo. En realidad, se cree que por delante del grupo de drones o con el mismo, más que un dron de mando, existiría un dron mejorado que recaba más información gracias a sensores superiores que sirven para abrir paso, para ir detectando zonas defendidas y zonas no defendidas. Este tipo de aparatos volarían por encima del resto del grupo para tener mejor visión del espacio aéreo y terrestre. E incluso podrían volar en solitario por delante del grupo.
Y a partir de aquí hemos tenido 3 fases de la guerra. Primero los rusos introdujeron los drones Shahid-136. Luego los ucranianos reaccionaron de una forma que luego os voy a explicar, que en realidad ya os explico en algún otro vídeo. Y ahora los rusos están introduciendo la contramedida y los ucranianos van a introducir la contramedida. Pero esa historia increíble os la voy a contar después. Primero vamos a regresar a ese impresionante, monstruoso proyecto de fabricación industrial del Shahid-136 dentro de Rusia. Volvemos a hablar ahora de la fábrica de Shahids, del proyecto Lotka. En diciembre de 2022, los servicios de inteligencia de Estados Unidos hicieron un excelente trabajo y filtraron a la prensa que Rusia e Irán estaban muy cerca de firmar un acuerdo para construir un macrocomplejo industrial en el que fabricar drones kamikaze de largo alcance. Según la información de prensa, rusos e iraníes firmaron un contrato para la construcción de una fábrica dentro de Rusia capaz de entregar 6.000 drones en 2 años y medio, esto es 200 drones mensuales. El monto de esta operación, masivo. Estamos hablando de una cifra estimada que iba de los 1.300 a los 1.750 millones de dólares aprobados en una partida presupuestaria extraordinaria de gasto para el Ministerio de Defensa de Rusia. Una cantidad de dinero ya muy respetable. Pero os aseguro que el lugar que eligieron y la velocidad de construcción y fabricación es impresionante. Entre toda la inmensidad de Rusia, se eligió la zona económica especial de Alabuga, en la región de Tartarstán. Y el lugar elegido fue ideal, un sueño desde el punto de vista de la logística militar. Y lo peor de todo es que emplearon una serie de instalaciones que había abandonado y vendido hacía no tanto tiempo la empresa norteamericana Ford, que ante las sanciones producto de la guerra tuvo que vender, o más bien mal vender, toda su filial rusa. Por eso, en ese sector industrial hay unas enormes naves industriales que permiten la fabricación de componentes en masa. Así es, largas galerías de líneas de montaje de piezas de compañías como Ford ofrecían el espacio necesario para una producción masiva ahora de drones. Y ya sabéis lo que pasa en la guerra moderna, que las fábricas de coches pasan a ser fábricas de tanques, o en este caso, de Shahid-136, con una ventaja adicional. Entre Ucrania y Tartarstán median 1.300 kilómetros de distancia, que garantizan la protección de las instalaciones. Más o menos. O casi, porque es verdad que los ucranianos han logrado llenar avionetas de explosivos y golpear la fábrica. Y es que encima, la fábrica está muy bien montada. Vamos a verla un poquito porque merece la pena. La fábrica tiene un nodo de ferrocarril enorme a pie de planta, así como salida directa a la autovía M12. Incluso disfruta de un helipuerto con espacio para 6 aparatos simultáneos. Es decir, que tanto para enviar y recibir cargas urgentes, por lo que sea, en helicóptero, como para mover a tus directivos o traer personalidades a visitar la fábrica, esos helipuertos ofrecen una opción discreta y muy interesante. Es más, incluso tiene a solo unos kilómetros acceso a los muelles fluviales del río Kama, afluente del Volga, que permite desplazar cargas muy pesadas por toda Rusia y hasta la Ucrania ocupada, por cierto. De hecho, para gestionar todo el envío inicial de componentes desde Irán, que luego serían ensamblados en Rusia, se encargó a una empresa afiliada a la Guardia Revolucionaria de Irán hacer todo el trabajo. La compañía persa que organizó esa logística se llama Sahara Thunder. Básicamente, enviaban los cargamentos desde los polígonos industriales de Teherán hasta el puerto de Makhachkala, en el mar Caspio, y hasta el de Astrakán, en la desembocadura del Volga. Y a partir de ahí seguían por carretera, tren y barcaza, remontando el Volga, llegaban finalmente hasta Alabuga, hasta nuestra fábrica. Sin embargo, Tartarstán tiene un grave problema de desempleo. Concretamente no tiene desempleo, 0,21% de desempleo, según las estadísticas oficiales. Y claro, de repente pretendes poner una fábrica con 900 trabajadores que pronto debían ampliarse hasta los 2.600. Con esa tasa de desempleo no vas a encontrar ni un trabajador. Pues ahí es donde entra la otra fase del proceso. La política de recursos humanos de contratación de esta fábrica ha sido brutal y muy novedosa, especialmente para Rusia. Para empezar, dentro de las instalaciones destaca el Politécnico de Alabuga, un centro de formación profesional para formar a los obreros de la zona y de la propia fábrica. Y un poco más al sur, en Yelabuga, la ciudad, destaca la Facultad de Ingeniería de la Universidad Federal de Kazán. Es decir, que forman tanto a sus cuadros técnicos superiores en la universidad como a sus cuadros técnicos inferiores, como a sus trabajadores de cuello azul para ser obreros dentro de la fábrica. Pero es que además han hecho una política de contratación de mano de obra migrante importada a Rusia. Una política masiva.
El hackeo del grupo de hackers Prana a Sahara Thunder, la compañía iraní, reveló que los rusos usan al Politécnico de Alabuga y sus acuerdos educativos internacionales para importar mujeres jóvenes de Uganda, Etiopía, Tanzania, Nigeria y Pakistán, así como de Asia Central. Todo este personal lleva un régimen de vida interno y hace vida en unos barracones junto a la fábrica. Concretamente, las mujeres ugandesas son todas ellas ganadoras de premios educativos escolares de su país que han destacado por su inteligencia y a las que Rusia ofrece salarios relativamente altos para el estándar ugandés. Estamos hablando de 330 a 430 dólares mensuales, a cambio, eso sí, de turnos agotadores. Y a estas alturas, Alabuga, la fábrica, está siendo ampliada para alcanzar el ideal que pretenden alcanzar los rusos, que es el de 6.000 drones Shahid producidos cada año. Pero lo cierto es que la fábrica probablemente está a punto de alcanzar su máxima eficiencia. Ya tienen la plantilla completamente llena, los lineales completamente ocupados por obreros, ya tienen las economías de gama de habilidad efectuadas sobre sus trabajadoras que ya llevan más de 2 años produciendo drones dentro de la fábrica y además ya están operando a turno completo, sin ningún tipo de parón dentro de la fábrica. Eso lo sabemos porque se han estudiado las imágenes del tejado de la instalación y se ha podido comprobar que este permanece deshelado todo el invierno, incluso de noche. Es decir, que permanece calefactado, al contrario que los tejados de los alrededores que se hielan de noche y aparecen cubiertos de hielo y nieve al amanecer. Además, como es natural, pues las instalaciones del año 2023 a hoy han sido ampliadas sustancialmente. De ahí el cálculo del aumento de trabajadores, que han pasado de tener 8 barracones entonces a 22 hoy. O el número de naves, que empezaron siendo 2 gemelas de las 2 que constituyen el Instituto Politécnico, y que ahora ocupan mucho más espacio. Y encima se cree que los rusos están inaugurando nuevas líneas de fabricación en un nuevo complejo industrial en un lugar todavía más remoto, en Izhevsk. Y ojito, porque para el año 2024 los rusos querían alcanzar un ciclo cerrado de producción, es decir, que se ha logrado nacionalizar la fabricación de todos los componentes para producirlo exclusivamente dentro de Rusia. Todo esto se ha logrado gracias al herramientaje y el conocimiento transferido por las unidades productivas de la Guardia Revolucionaria iraní, que han enseñado a los rusos la maquinaria, instrumentos, programas de prueba y organización necesarias para producir drones en masa. Se estima que solo en herramientas, maquinaria y reacondicionamiento de la planta inicial Rusia desembolsó 130 millones de dólares. No solo es probable que Alabuga sirva como modelo para la construcción de nuevas fábricas de drones en Rusia, es que además está concebida para poder redirigir la producción hacia nuevos modelos de drones, como el más avanzado Shahid 238, que estaría a punto de entrar en producción, o el más viejo Shahid 131. Y estos nuevos modelos de drones más avanzados, más costosos, como el Shahid 238, aparecen para contrarrestar a unos ucranianos que han aprendido a combatir a los drones más sencillos, en principio. Y ahora sí es el momento de ver cómo ha evolucionado la guerra de drones. Vamos a verlo. Al principio de la guerra, los Shahid 136 demostraron ser muy complicados de combatir. Su firma al radar era minúscula y desconocida, y encima su vuelo era baja cota, por debajo de los 50 metros. Y para colmo aprovechaban su enorme autonomía para sobremaniobrar y, por ejemplo, recorrer el Dnieper río arriba para sorprender a los ucranianos. Sin embargo, a lo largo de 2023 y 2024, los ucranianos aprendieron a contrarrestar a los Shahid 136. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, pues os dejo aquí un vídeo arriba en el que ya os lo expliqué. Básicamente lo que hicieron fue organizar equipos de Toyotas armados con ametralladoras y cañones dobles, triples y cuádruples, junto con reflectores, y se dedicaron a cazar los Shahid 136 que volaban a baja altura. Gracias a esas tácticas, los ucranianos empezaron a obtener tasas de derribo elevadas, que convirtieron a los Shahid en armas mucho menos efectivas. Paréntesis, se sabe muy poco, pero es muy probable que se hayan empleado medidas de guerra electrónica, bueno, seguro, y ataques cibernéticos para dañar de distintas formas la navegación de los Shahid. Pero de esto se sabe muy poco. Sigamos. ¿Y cómo reaccionaron los rusos a la capacidad de Ucrania de derribar sus drones a baja altura? Pues lo que han hecho es elevar el techo de vuelo. Ahora procuran operar a media cota, a menos de 2.500 metros de altura. A esa distancia están fuera del alcance de las ametralladoras pesadas y de los cañones apuntados a ojo, sin radar, que son la mayoría. También están al límite de muchos sistemas antiaéreos portátiles de tipo Manpad, tipo Stinger.
Es decir, que la artillería antiaérea, los cañones y ametralladoras necesitan gastar muchísima munición y a menudo sus resultados son marginales, muy pobres. Mientras que los misiles de corto alcance, aunque van un poco más justos y más ajustados, probablemente es necesario lanzar varios para derribar un solo dron. Es decir, que volando a media cota obligan a los ucranianos a gastar armas más caras, misiles de medio y largo alcance que son prohibitivas, que Ucrania rara vez va a gastar para derribar a un simple dron. ¿Y cómo ha reaccionado Ucrania a este ajuste ruso de volar a media cota? Pues aún estamos en la fase de elaboración de contramedidas por parte de Ucrania. Veremos con qué nos sorprenden los magos de Kiev. Lo suyo ahora es que Ucrania opte por alguna clase de dron antiaéreo, o sobre todo por aeronaves tripuladas como helicópteros, cazas F-16, que pueden usar sus armas de corto alcance contra los drones. Aunque me temo que los misiles aire-aire soviéticos tienen sensores demasiado imprecisos como para poder intentar derribar drones tan pequeños. Quizá la solución óptima pase por emplear monoplanos sencillos, baratos y numerosos, armados con ametralladoras y capaces de batir al Shahid 136 a bajo coste. Algo así como los monoplanos típicos de la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, ponte tú a coordinar un espacio aéreo con Toyotas, drones, avionetas, aviones de caza normal, helicópteros, en fin, eso puede volverse una auténtica odisea para el mando y control antiaéreo de los ucranianos. Sea como fuere, a estas alturas de la guerra ha quedado muy claro que este tipo de drones son una herramienta de enorme eficacia, pues han permitido a Rusia mantener su potencia de fuego de largo alcance contra todo pronóstico y en muy poco tiempo. Los rusos han logrado fabricar mucho en muy poco. Y los ucranianos también tienen sus Shahids, made in Ukraine, por supuesto. Y de ellos hablaremos en el siguiente programa, al que espero que acudáis, si os apetece, claro. Espero que este vídeo os haya gustado tanto como a mí. He disfrutado una barbaridad investigando para elaborar este guión. Muy completito, creo yo. Así que si me queréis apoyar, pues ahí tenéis The Political Room, Patreon, para que yo pueda hacer vídeos de estos y otros temas apasionantes que seguro os van a encantar. Así que os dejo abajo los enlaces en la descripción. Por lo demás, como siempre, muchísimas gracias a todos por estar ahí y hasta otra.